Bien, bienvenidos estimados participantes y seguidores del canal. Continuamos entonces con el curso de Java. Vamos en esta oportunidad a continuar con el video número 4. En esta oportunidad vamos a conocer entonces un poquito más acerca de Java. Por supuesto, recuerden ustedes seguir el canal, darle compartir y darle un me gusta para que el video pueda ser visto y recomendado también a otros seguidores y personas que deseen conocer acerca de Java. En esta oportunidad, en la clase número 4, vamos a hablar entonces acerca de la forma en la cual podemos mostrar y capturar datos en nuestras aplicaciones, en nuestros códigos Java. Para ello, entonces vamos a conocer cuál es la forma en la cual podemos nosotros hacer captura de datos, es decir, recibir información desde nuestro código, de nuestro programa, para poder con ello entonces manejarlo, operarlo y por supuesto también generar una salida. Para ello, entonces la entrada de datos en Java se maneja de la siguiente forma. Hay muchas formas, pero la que más se usa desde hace algún tiempo para acá es la clase System. Es la clase que se usa para la entrada y salida de datos. Hay otras clases que se pueden manejar para capturar datos e información para ser procesada, pero la clase más sencilla y más fácil que se usa para los tipos de datos primitivos es la clase System. Esta clase System es una clase que nos permite no solamente tener acceso a la parte de entrada y salida de datos, sino también una serie de recursos del sistema, como por ejemplo los dispositivos de entrada y salida, configuraciones del sistema, el reloj, fecha y cosas similares que nos permite por supuesto ajustarnos a la aplicación en función de la plataforma sobre la cual se esté trabajando o se esté corriendo la aplicación. Java por supuesto entonces cuenta con forma natural con esta clase System. Esta clase System es independiente de la plataforma, es decir, la clase System va a funcionar en cualquier plataforma, dispositivo o computador que se tenga allí el código ejecutándose. Un aspecto importante de esta clase es que esta es una clase que se puede usar directamente. Esta clase no puede ser instanciada, es decir, yo no puedo de esta clase crear una instancia, un objeto, para tratarla en forma diferente o aparte de la clase ya natural que tiene System. Es decir, la clase System la podemos manejar en forma directa. Para aquellos que deseen conocer un poquito más acerca de este código y esta información, pueden ir a la dirección que está allí de Oracle, donde podrán ver en este caso cuáles son las especificaciones de esa clase, cuáles son los métodos, cuáles son las instancias, cuáles son inclusive las diferentes opciones que podemos tener para trabajar con la clase System. Un aspecto importante para trabajar con System hay que tener en cuenta es que es la forma en la cual manejamos desde hace algún tiempo para acá quienes trabajamos con Java para dar información por los dispositivos que se manejan, que en este caso es el teclado para la entrada y la pantalla para la salida, como se tenga por supuesto configurado de esa forma. No son los únicos dispositivos, existen otros, pero para nosotros en este caso y para el curso básico que estamos trabajando, vamos a trabajar como por defecto que la entrada va a ser el teclado y la salida va a ser una pantalla. Esta información por supuesto va a estar exclusivamente para ser manejada desde nuestro código o programa en Java y existen en la clase tres objetos principales sobre los cuales se puede manejar para la recepción y salida de datos. Tenemos System.i, que es el objeto que recibe datos del teclado ratón. Tenemos también System.out, que es el que nos permite sacar información hacia una pantalla o hacia cualquier otro dispositivo. Y está el dispositivo System.err, que es generalmente sobre el cual se manejan los mensajes y los eventos que causan error en nuestra aplicación. Toda esta información ustedes la pueden completar y la pueden ver en detalle en la página de Oracle, donde está la documentación de Java y especialmente de la clase System. Antes de ver lo que corresponde para las clases y los diferentes métodos que debemos usar para la entrada y captura de datos, vamos a conocer un poco acerca de qué son los paquetes en Java. Muchas veces se van a encontrar ustedes, inclusive quienes tengan acceso y consulten la página de Oracle, donde está la documentación de Java, se darán cuenta de los diferentes paquetes que se tienen en Java. Hay una cantidad bastante grande de paquetes que se utilizan cuando, por supuesto, los necesitemos en nuestro código. Los paquetes simplemente son mecanismos que se utilizan en Java para hacer nuestro programa en forma modular y trabajar en forma ordenada. Y, por supuesto, los paquetes vienen a contener o vienen a ser un contenedor de diferentes interfaces y clases que nos permite generalmente nosotros organizar la información de acuerdo a su tipo de funciones. El paquete que vamos a usar con más frecuencia, además del System, es el paquete Java Util, por ejemplo. Java Util contiene una cantidad de clases y eventos y funciones que nos permiten a nosotros trabajar entre ellos con los números aleatorios y con muchas otras utilidades, como por ejemplo el manejo de fecha y funciones de internacionalización, como por ejemplo para saber dónde estaba en este momento ubicado el código, conocer la fecha, el formato de la fecha que se debe mostrar
y cosas así, que permite, por supuesto, personalizar y configurar nuestro paquete de forma mucho más personalizada. Entonces, consulte quienes tengan la facilidad de ir un momentico y revisan la página de Oracle, pueden allí encontrar documentación. Si por alguna razón no pueden acceder a esa página, puede ser porque de repente tengan algún tipo de bloqueo. Hay en algunas regiones o países donde Oracle no se ve, usen un VPN y luego de tener activado el VPN, van a la dirección que está aquí abajo para que puedan consultar cuáles son las diferentes opciones, cuáles son los métodos, cuáles son las propiedades y cuáles son inclusive los tipos de funciones que pueden ustedes aprovechar con el paquete java.util. Bien, ahora vamos entonces a conocer un poquito acerca de la clase Scanner. La clase Scanner es una clase que está dentro del paquete Java.util. Esta clase nos permite a nosotros trabajar, como les mencionaba, con los dispositivos de entrada y especialmente con datos primitivos, que son los tipos de datos que vimos en la clase anterior. Recuerden ustedes que en la clase anterior vimos cuáles son los tipos de datos que se pueden manejar para las variables constantes y con ellos podemos entonces nosotros hacer diferentes tipos de operaciones y establecer expresiones de acuerdo, por supuesto, al tipo y al nivel de trabajo que se requiere en nuestro código. Es por ello entonces que debemos entender, como muy bien lo vimos en la clase pasada, cuando debemos hacer una captura de un valor de tipo entero, doble, flotante, inclusive en una cadena de caracteres. Y para ello, la clase Scanner tiene funciones específicas para poder capturar esos datos y trabajar en forma adecuada en función del dato que queremos procesar. Recuerden, visite, aquí está la dirección para que puedan conocer en detalle la clase Scanner. Allí se les da la información, por supuesto, está en inglés. Quienes puedan lo traducen y tendrán allí información completa acerca de cada una de las propiedades, entre ellos el método y las funciones que se pueden usar. Bien, entonces la clase Scanner nos sirve a nosotros hacer capturas de datos a través del teclado, ¿no? Que es el dispositivo de entrada que vamos a usar por defecto. Es importante entonces que para poder usar esta clase debamos hacer referencia al paquete sobre el cual está contenido esta clase. El paquete que está contenido, como lo mencioné anteriormente, es Java.util. Para poderle decir en nuestro código, en nuestro programa en Java, que la clase está contenida allí, debemos usar la palabra reservada import, como está allí en minúscula. Import nos permite a nosotros importar todas las propiedades y características de esa clase, trae los métodos y las propiedades, de modo que en nuestro código podamos escribir los diferentes métodos que necesitemos o propiedades sin que nos dé un mensaje de error o se nos detenga el programa por un uso incorrecto a una referencia que no existe o que no ha sido, por ejemplo, importada. Entonces, con import java.util.scanner con la S en mayúscula, hacemos referencia a que vamos a usar la clase de scanner. Esa es la forma que debe ser declarada. La otra opción también puede ser usando un asterisco, es decir, coloco también igual import java.util, que es el paquete, y le indico asterisco que me va a importar todas las clases que tenga Java.util, por supuesto, si las voy a utilizar. Es recomendable simplemente importar, si tenemos un programa que va a hacer una tarea específica, importar solamente las clases que necesitamos de ese paquete. Es importante cómo vamos entonces nosotros a declarar la clase Java para poder instanciar nosotros en nuestro código una variable que nos permita operarla y trabajar con ella. Para ello entonces debemos usar la siguiente línea, más o menos similar por supuesto, dependiendo del nombre que ustedes quieran darle a esa instancia o a ese objeto, es de esta forma. Le colocamos por supuesto antes el tipo, que el tipo viene a ser la clase, que es Scanner. Luego colocamos el nombre que va a tener ese objeto. Para este caso, el nombre que va a tener ese objeto es entrada. Luego le digo igual el uso del operador de asignación. Y en este caso en particular, como voy a hacer una instancia, voy a crear una instancia, es decir, voy a crear un objeto a partir de una clase, utilizo la palabra reservada new. La palabra reservada new me permite crear una instancia de Scanner y esa instancia de Scanner va a estar en la variable clase entrada. Y por supuesto, en este caso, la clase Scanner tiene un parámetro que debo especificar hacia qué dispositivo voy a usar como entrada. En este caso, el dispositivo que voy a usar como entrada, como lo mencioné anteriormente, es el dispositivo IN, System IN. Fíjense ustedes entonces tener en cuenta, el operador new nos permite crear una instancia de cualquier tipo, pero por supuesto debe tenerse en cuenta que esa clase tenga una función constructora. Esto más adelante lo vamos a ver acerca de cuáles son las clases que tienen función constructora, cómo inclusive podemos personalizarla y crear nosotros también alguna función constructora cuando creamos, por supuesto, clases a partir de la definición del usuario. Pero cuando son clases ya definidas por el sistema, simplemente tenemos que tener en cuenta que existe una función constructora para poder usar la función new o el operador new que nos permite crear una instancia o un objeto a partir de una clase. Bien, entonces fíjense ustedes, viendo un poquito quienes hayan podido tener la
el tiempo de revisar en la página acerca de Oracle, del manual de la clase, sino aquí tienen algunos de los métodos que se utilizan y que vamos a utilizar de ejemplo en la próxima clase que vamos a hacer ejercicio. Verán ustedes algunos de los métodos de esa clase Scanner. Tenemos por lo menos estos 8 tipos de métodos que se van a usar, que están relacionados con los tipos de datos que manejamos, los tipos de datos primarios que manejamos en Java y que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, si queremos hacer una captura de datos, que ese tipo de captura de datos lea valores lógicos, usamos el método NestBoolean. NestBoolean, lo que está ahí en azul es el tipo de datos que va a arrojar ese método, y el método se llama NestBoolean tal como está allí escrito con la B mayúscula y todo lo demás en minúscula. Igual, si queremos leer algún tipo de valor a partir de la entrada de usuario o del teclado de tamaño byte, usamos entonces NestByte. Si vamos a leer un dato numérico de tipo doble, utilizamos NestDoble, que es el método para leer valores de tipo doble. Si queremos usarlo que es flotante, que es un valor un poco más pequeño, utilizamos NestFloat, igual con los enteros, NestInt. Y si queremos en este caso ya leer, por ejemplo, datos numéricos más largos, usamos NestLoad, o datos numéricos más pequeños, NestShort. También se tiene para leer los datos de tipo string, se utiliza el método NestLine, que nos permite a nosotros leer todo lo que se escriba el usuario en una línea. Al presionar Enter se captura y se almacena en un tipo de datos string. De estos modos hay una explicación completa y más amplia, lo pueden encontrar ustedes en la página de Oracle. Pero este que tenemos aquí es lo más básico que vamos a manejar y que lo vamos a utilizar en los ejercicios que veremos en los videos siguientes. Bien, vamos entonces ahora a ver directamente un ejemplo de cómo usamos la función Scanner. Aquí está un código ejemplo para poderlo utilizar. Vamos a ir a la práctica, que es la forma en la cual vamos a trabajar, y vemos por supuesto que es más fácil para ustedes. Voy aquí a abrir el símbolo del sistema. Dentro del símbolo del sistema voy a mi carpeta. Aquí voy a donde tengo mi ejemplo. Aquí está. Ok, entonces no, aquí voy a grabar. Voy a crear un archivo y voy a abrir mi editor de texto, que es el Notepad. Ustedes pueden usar cualquier editor. Y vamos a escribir de una vez un código para que veamos en forma práctica cómo usar cada una de las sentencias que acabamos de ver, para que puedan entonces hacer su primer programa en Java que les permita leer datos desde el teclado, para usar entrada y poder entonces con ellos procesar, hacer cambios y por supuesto hacer cálculos para después mostrar algún tipo de resultado. Lo primero que debemos hacer, por supuesto, como lo mencioné, es de indicar al inicio del código de cualquier programa o cualquier código que ustedes hagan en Java que vamos a utilizar un paquete que se llama Java Util. En ese paquete le puedo decir, como le mencioné anteriormente, que voy a usar todas las funciones, métodos, propiedades, clases o implementaciones que se tengan en ese paquete. Si yo quiero, por supuesto, hacerlo. Si quiero ser específico, ahorrar no solamente memoria, sino también rapidez, puedo indicar simplemente cuál es la clase que voy a utilizar y coloco allí Scanner. Luego de hacer eso, entonces procedo a crear mi clase, que va a ser la parte con la cual voy a hacer la entrada de datos. Voy a llamar la entrada de datos. Y por supuesto, ahora aquí, y procedo a crear mi función principal, que es la que me va a permitir ejecutarse cuando llame a la clase que estoy creando. Recuerden ustedes que lo mencioné. Aquí le digo public static, quiere decir que va a ser dato fijo, va a ser público, que no va a devolver nada, y el nombre, por supuesto, de esa función que se va a ejecutar cuando llame a la clase es my. Y esa función my va a tener unos parámetros. Esos parámetros son de tipo string, que van a pasar como argumentos que van a ser procesados si los quiere usar, si los queremos usar para algún otro tipo de trabajo personalizado para cuando se llame la función. Una vez que tengo ya declarada mi función principal, procedo entonces a declarar la variable que voy a utilizar para la entrada de datos. En este caso, como voy a declarar una variable y la variable es de tipo Scanner, coloco el tipo de variable o el tipo de datos sobre el cual voy a manejar. En este caso, como no es un dato sino una clase, coloco el nombre de la clase, que es Scanner, que ya la he importado del paquete Java Util.
Luego le coloco el nombre a esa clase, la voy a llamar entrada. Luego uso el operador de asignación y le indico que voy a crear una instancia, es decir, voy a crear un objeto a partir de la clase scanner. Por eso uso la función new. Y al colocar la clase le especifico que la entrada de datos va a estar sobre el dispositivo de entrada por defecto. Y punto y coma. Ahora vamos, por ejemplo, a leer el nombre de un usuario cuando se ejecute el programa y vamos a colocar la función de salida. Esta función la vamos a ver en detalle en el próximo video, pero ya les explicaré, hemos visto en varias oportunidades. Con esto yo puedo mostrar un mensaje y le digo, por ejemplo, por favor, escriba su nombre. Esto le muestra un mensaje y procedo entonces a capturar por teclado el nombre que va a introducir el usuario. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizo mi clase que acabo de crear string, pero para ello debo almacenar ese valor en una variable de tipo string. Declaro mi variable de tipo string que se va a llamar nombre. Ahí tengo mi variable que se va a llamar nombre, que es de tipo string. ¿Y de dónde va a salir la información para asignarle a esa variable? Puse el operador de asignación y hago referencia a mi objeto que he creado que se llama entrada, que es un objeto de la clase scanner. Y dentro de la clase scanner, como vimos, hay un método que me permite a mí leer toda una línea de texto que es NetLine. ¿Sí? Entonces con esto estoy usando el método NetLine para leer toda la línea que me introduzca el usuario, y al presionar Enter eso me va a ser almacenado en una variable de tipo string que se llama nombre. Ahora entonces simplemente muestro un mensaje, vamos a hacer otra captura, pero antes debo indicarle qué tipo de captura al usuario y le escribo que en este momento ahora ingrese su edad. Punto y coma. Ya tenemos entonces allí un mensaje indicándole al usuario que luego de colocar su nombre va a colocar su edad. Procedo entonces a almacenar ese valor que me va a introducir el usuario. ¿Dónde lo voy a almacenar? Como es un dato numérico y por supuesto es una edad, yo lo puedo guardar en un valor, en una variable de tipo entero. Ahí cabe, por supuesto, porque generalmente el valor de una edad no va a pasar así de 100, 110, 120. No creo que pase. La persona de mayor edad generalmente está en cerca de esos números. Entonces, creo que 100 lo podemos almacenar en un valor de tipo entero y le vamos a dar esa variable de nombre edad. Igual uso el operador de asignación. ¿Y de dónde voy a sacar entonces el valor que le voy a asignar a edad? Simplemente lo voy a tomar del mismo objeto que acabo de instanciar arriba, que es entrada, y en este caso no voy a leer una línea, sino voy a leer un número entero. Y para ello utilizo el método netsInt. Como les mencioné anteriormente, existen diferentes métodos para cada tipo de datos que necesito leer y procesar para que por supuesto se guarde en forma correcta según el tipo de datos que necesito trabajar. En este caso tengo la variable edad, que es de tipo entero. Necesito entonces almacenar un valor de tipo entero y por eso uso la función netsInt. Puedo usar otra función, generalmente dependiendo de alguna u otra, pero me puede generar error, y para evitar eso generalmente hago una conversión. Y en algunos casos, ya vamos a ver más adelante en otros videos, más adelante en el curso, cómo podemos capturar cuando se dé un error. Por ejemplo, cuando se pide un número y de repente el usuario coloca caracteres, eso va a generar un error que puede ser capturado con unas funciones que vamos a ver más adelante, unos operadores que nos permiten capturar errores para que podamos entonces tener un programa sólido cuando estemos produciendo, por supuesto, un programa final. Pero en este caso, como estamos aprendiendo, vamos a asumir que los datos que se introduzcan son correctos y que no deben generar error por parte del usuario. Y ahora procedemos entonces a mostrar aquí un mensaje para ver si la información es correcta. Decimos sin print y vamos a mostrar un saludo. Ahora sí.
le decimos bienvenido. Vamos a colocar aquí, ya sabemos que el nombre, tenemos el nombre del usuario. Luego de darle la bienvenida, podemos decirle para saber que se ha hecho bien la información, capturado por ejemplo el nombre, le podemos decir usted debió nacer en el año, y entonces colocamos aquí edad, pero por supuesto colocamos 2023 menos edad y me debe arrojar el año en que él nació, ¿no? Si él colocó 20, debe arrojarme que nació en el 2003. Eso lo veremos en el momento que corramos la aplicación, ¿sí? Vamos a hacerlo así sencillo. Procedemos entonces a cerrar cada uno de los bloques. Este es un aspecto importante que siempre les he dicho. Tengo aquí que me abre esta llave y debe cerrar con esta llave. Todavía tengo otra llave que es la llave de la clase y debo entonces cerrarla aquí. Si me abre una llave, debo cerrar una llave. Si me abren dos llaves, debo cerrar dos llaves. Ya tengo entonces esto cerrado. Estos son los que se manejan de bloque. Lo vamos a ver también en una clase más adelante cuando veamos la estructura de repetición, cómo trabajar con los bloques y hacerlo de forma que tengamos nuestro trabajo bien documentado cuando programemos y generemos un código. Como les mencioné la vez anterior, esta es más o menos la forma que hemos trabajado. Si ustedes tienen, y por supuesto están trabajando no solamente para ustedes, sino también para un grupo de personas y desean documentar su código, lo pueden hacer. Recuerden que pueden, por ejemplo, colocar aquí fácilmente para que sea fácil y se documente para que puedan otras personas conocer, colocar aquí, por ejemplo, entrada de datos con Java, y esa información que está allí va a ser colocada, pero no va a ser interpretada por Java al momento de compilarse. Leyendo el nombre, luego aquí voy a colocar leyendo la edad, y luego aquí entonces puedo colocar mostrando los datos leídos. Lo colocamos así para que se pueda hacer más entendible en caso de tener, por supuesto, necesidad de documentarlo, que es lo más ideal. Bien, ahora guardamos. Colocamos aquí, vamos a guardarlo donde tenemos nuestro curso. Y lo vamos a llamar, tal como le pusimos allí, entrada, datos Java. Le decimos aquí que es de Java. Ok, y ahora en nuestro símbolo de sistema verificamos. Allí está. Voy a compilarlo. Le digo Java, entrada de datos, punto Java. Y tenemos un error. Me faltó comilla. Sí, cierto, me faltó aquí un paréntesis. Le damos de nuevo. Listo, aquí está. Vamos, coloca aquí su nombre, colocamos José, ingrese su edad, vamos a suponer que le decimos que tenemos 50 años. Y nos dice, bienvenido José, usted debió nacer en el año 1973. Entonces fíjense ustedes cómo trabajar con la entrada del teclado, con los dispositivos de entrada. Pueden ver aquí claramente cómo se puede hacer la entrada de datos, que es bastante sencilla. Simplemente debemos importar la clase Scanner si queremos usar esa clase. Hay otras clases, pero la vamos a ver más adelante, por ejemplo, para los datos que son un poquito más complejos y otro tipo de datos donde podemos manejar información, por supuesto, más precisa, pero en este momento vamos a trabajar con la forma de datos primitivos que usamos con Scanner, y el paquete que vamos a utilizar para poder trabajar con esa clase es Java Util. Teniendo ya entonces importada la clase, recuerden que podemos usar Scanner o podemos colocar también asterisco.
teniendo una vez la clase importada, podemos entonces utilizar la instanciación de esa clase en un objeto. Si yo esto no lo tengo colocado, me va a dar error cuando compile en este momento porque me va a decir que no consigue esta clase. Una vez hecho eso, creo la instancia de mi objeto y lo procedo a usar. Aquí agarro y leo una línea de texto, la almaceno en una variable de nombre. Igual sucede acá, leo un número de tipo entero a través de mi objeto de entrada y lo almaceno en una variable de tipo entero que se llama edad. Y luego simplemente utilizando la función que ya conocemos muy bien, que es la de salida, procedo a mostrar los mensajes donde indico que bien sea bienvenido y que usted debe tener tanta edad y debe haber nacido en tal año, y me muestra entonces correctamente que los datos que se muestran aquí fueron los que fueron leídos con la clase entrada que corresponde a la clase scanner. Bien, entonces tenemos allí ese ejercicio. Vamos a tener más adelante varios ejercicios. La próxima clase vamos a ver un poco acerca de lo que tiene que ver con la salida de datos. Y luego de completar ese video de la salida de datos, vamos a tener 3 videos consecutivos donde vamos a hacer simplemente puros ejercicios de entrada y salida de datos y operaciones y cálculos para que reforcemos cómo se trabaja con Java con respecto a los operadores, con respecto a la entrada y salida de datos y con respecto a los tipos de datos que por lo general se usan cuando hacemos algún tipo de trabajo sencillo que requiere, por supuesto, hacer operaciones matemáticas o generalmente hacer tipo de operaciones un poco sencillas, para luego ir más adelante, después de esos 3 videos, a la parte de estructuras de repetición, que es uno de los aspectos fundamentales de la programación estructurada. Bien, vamos ahora entonces a ver qué hemos logrado aprender hoy. Si se nos quedó, recuerden ustedes que tienen la oportunidad de compartir lo que hemos visto hoy. Pueden no solamente compartir el video con otras personas, sino que también pueden regresar y verlo con calma, detenerlo y ver y hacer los ejercicios que están allí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en escribir en los comentarios, que con gusto yo lo estaré leyendo y les estaré, por supuesto, respondiendo en la brevedad posible. Bien, entonces tomando en cuenta lo que hemos visto en este video, vamos a ver si realmente con estas 3 preguntas hemos sido bastante cuidadosos en entender lo que se ha explicado. La clase System usa este objeto para la salida de errores. ¿Cuál es la clase que usa System para la salida de errores? Recuerden que les mencioné que la clase System maneja 3 dispositivos o 3 clases para manejar los mensajes, dependiendo por supuesto si el dispositivo es de entrada o de salida. Entonces lo que se usa para errores es, si ustedes mencionaron correctamente, system.er es correcto. Bien, para poder usar la clase System debe crearse una instancia con new. Esto es una pregunta y una interrogante. Entonces, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Sí, siempre debe crearse una instancia, o no, System no puede instanciarse, o depende del uso que se le dé. Bien, ustedes podrán entonces repasar y recordar un poquito cuál fue lo que se dijo sobre lo que es System, que recuerden que es una clase que tiene cierta particularidad, y si ustedes recuerdan muy bien y saben que System es una clase que no se puede instanciar y colocaron no, han aceptado correctamente. No se puede instanciar porque es una clase que no tiene un constructor. Bien, vamos para la otra. La palabra clave en Java para crear instancia a partir de una clase es la palabra clave import, la palabra clave final o la palabra clave new. Bien, si ustedes prestaron atención y vieron claramente lo que se especificó en el video de cómo crear una clase a partir, perdón, cómo crear un objeto a partir de una clase en Java, habrán acertado correctamente que la palabra correcta es new. Bien, entonces vamos a dejar este video hasta aquí para que podamos entonces digerir y poder hacer los ejercicios que vimos en este momento. Les voy a dejar allí, les dejo el enlace a la documentación que está en Oracle, en la página de Oracle, y les voy a dejar también el ejercicio que hicimos en este video para que puedan ustedes bajarlo, verlo, editarlo, ajustarlo a su tiempo. Y recuerden que eso está almacenado en un repositorio. Si ustedes quieren revisar los contenidos, no solamente de este video, sino también de las videoclases anteriores, pueden hacer allí en GitHub, donde estará el repositorio cada uno de estos códigos para que puedan revisarlo y compartirlo. Entonces, en la próxima oportunidad vamos a ver acerca de lo que es la salida de datos. Vamos a enfocarnos cuáles son los tipos de formas en que podemos hacer salida de datos, que ya le hemos visto, pero no lo hemos explicado, y cuáles son, por supuesto, las formatas que debemos usar
frecuentemente, por ejemplo, para mostrar unos datos particulares. Todo eso lo vamos a ver en el próximo video y espero verlos allí. Por favor, suscríbanse al canal si ustedes quieren estar atentos y seguir este curso con atención, y compártanlos con sus amigos o personas que estén interesadas en conocer un poco más acerca de Java. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.